y 1 que mandan código binario y pueden ser sensores de este tipo, entre ellos los sensores de proximidad que están en los inductivos, capacitivos, ópticos, magnéticos. Los sensores tipo B, hablamos de los mouse, ¿se acuerdan de la que hablamos de los mouse? ¿Sí? Que sería un giratorio para poder determinar cuántos pulsos se supone que es una vuelta o cuántas revoluciones. Mencionamos que estos dependen también o son más eficientes dependiendo de la longitud de la palabra, ¿de acuerdo? Donde podemos hacer mayor número de posiciones. Estos están los de tipo B. Los de tipo C son sensores con salida analógica y sin amplificador integrado ni conversión electrónica. Me arroja un valor análogo y por lo tanto necesito todavía un dispositivo adicional para poder tratar esa señal para poderla pasar al PLC. ¿De acuerdo? Esos serían los tipo C. Por ejemplo, las células termoeléctricas, los PT100, los magnetoresistores o componentes de sensores de efecto Hall, sondas de media conductividad y pH, potenciómetros lineales, componentes de sensores piezoresistivos o piezoeléctricos. Los sensores tipo D son sensores con salidas analógicas y por lo general estamos teniendo un rango de voltaje de 0 a 10 volts, de menos 5 a 5 volts, de 1 a 5, de 0 a 20 miliamperios, de menos 10 a más 10 volts, de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Serían sensores que nos estarían notando estos valores nominales de voltaje, ¿de acuerdo? Y son análogos y tienen ya un sistema integrado, ¿sí? Los de tipo E son aquellos sensores que no se conectan directamente al PLC, que no son análogos, ¿de acuerdo? Que son sensores que utilizan una normalización. Y no sé si se acuerdan que en las clases pasadas, casi las primeritas, han mencionado que había una pirámide de automatización, ¿cierto o falso? Que hay 5 niveles y que entre esos 5 niveles debemos de tener comunicación, ¿de acuerdo? En cada nivel con los diferentes dispositivos que integrarían ese nivel y con los niveles superiores o inferiores. Eso se lograba a través de redes industriales o protocolos de comunicación de redes industriales. ¿Cuáles son los protocolos de redes industriales? Uno es el Profibus, lo maneja Siemens, igual Interbus. ASI también lo maneja Siemens. Hay una tarjeta que me permite comunicarme con Alan Bradley, ¿sí? DeviceNet, que es una red que creó Alan Bradley, ¿sí? ControlNet, hay otros más, ¿no? Estos dispositivos, en vez de conectarlos directamente a la entrada del PLC, tienen que pasar por un bus, o sea, un cable, ¿de acuerdo? En el cual se va a conectar el sensor, va a tener un concentrador, por ese cable de 4 hilos o de 2 hilos va a hacer pasar la información de los N sensores o N dispositivos que estaría yo colgando, ¿sí? ¿O no? Para que quede un poquito más claro, por favor váyanse al material de la clase, en la sección de recursos, y bajen el material de automatización industrial 2007. Vamos. Hasta la filmina número 101. ¿No se alcanza a apreciar ahora? A ver si lo puedo hacer más grande. ¿Cuál es? ¿Se ve mejor? Ok. ¿Redes? ¿Ahí se llama redes? Bueno, prácticamente estos serían los 5 niveles de la automatización. ¿Sí? En la parte de abajo puedo tener robots, puedo tener jack pallet, puedo tener mesas de trabajo, deformadoras, cualquier tipo de maquinaria, ¿no?
Esta maquinaria puede estar controlada por un PLC o puede estar automatizada por un controlador, ¿de acuerdo? Y se supone que cada uno de estos elementos se conecta o se controla por una computadora o por un controlador. Esa sería la etapa de control, ¿están de acuerdo? Donde las computadoras o los PLCs estarían mandando las consignas o las señales a cada uno de los elementos que están en la parte de abajo, ¿sí? Una forma de conectarlo sencillamente sería de punto a punto del PLC a cada sensor, o el sensor, el cable. Acuérdense que hay los más comunes de 3 hilos, donde dos son 0, uno es 0 volts, el otro es 24 volts, y un cable puede ser el de la señal. Pues cada cable de señal del sensor estaría conectado a cada entrada del PLC, ¿de acuerdo? Y el PLC también tiene salidas. Cada salida del PLC estaría conectado a un relevador, a un foco, a un motor, a una electroválvula, ¿de acuerdo? Si en un sistema o en una máquina tengo 10 electroválvulas, por lo tanto significa que voy a tener 10 salidas, ¿sí? Cada salida controla una electroválvula. Después tengo lo que es el SCADA, la ejecución de manufactura, y lo que es los RPs. Toda esta información que existe aquí, necesitamos almacenarla en una base de datos, ¿de acuerdo? Y la base de datos la podemos dividir por funciones: adquisición de datos, control, calendarización de la producción, planeación de la producción y todo lo que tenga que ver con el diseño o ingeniería, ¿no? Todo esto necesita, estas son algunas tecnologías, estos son algunos niveles que sería el bus de campo, la parte de producción y la parte superior que sería por Ethernet, ¿sí? En las siguientes líneas las redes industriales se pueden clasificar en redes de actuadores y sensores, en redes de campos y dispositivos y en redes de control de procesos, 3 divisiones de las redes industriales, ¿sí? Aquí tenemos esa misma estructura, pero ya más o menos convertida en aparatos y sensores. A nivel actuador serían los ASIs, una red ASI. A nivel de campo, DeviceNet, ControlNet. A nivel de célula, una célula de trabajo que sería hasta el sistema de ejecución de manufactura. Estamos hablando de Profibus. Y en la parte superior, a nivel central, para toma de decisiones, una red de Ethernet, ¿no? Si saben que es una red de Ethernet. Una LAN, Local Area Network, el cablecito azul que nos conectamos, le asignamos una dirección IP, ¿sí? Y si queremos conectar varias computadoras en esta red, tienen que estar conectadas al mismo switch o al mismo modem o servidor, por decirlo de la mejor forma, al mismo servidor, donde cada máquina o cada equipo tiene una dirección diferente y que pertenecen a ese servidor. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Esto es la marca de texto, diferentes tipos de redes de comunicación multimedia, ya sea Ethernet, comunicación de datos Profibus, comunicación de campo LASI. Y hay diferentes tipos de topología. La más común sería tipo línea, donde pasa un cable central que recolecta la información. Tenemos un nodo, en cada nodo se conecta cada equipo, ¿de acuerdo? Este sería, en vez de mandar un cable por cada uno de estos a un PLC, solo mando 2 cables al PLC, donde puedo estar recopilando la información de N equipos que estén colgados en esa red, ¿de acuerdo? ¿Sí? En vez de mandar, si tengo 30 equipos, en vez de mandar 30 cables, voy a mandar solamente 2. Y en esos 2 van a estar leyendo el estado de cada uno de estos componentes. ¿Sí o no? ¿Para qué me sirve una red industrial? Para simplificar la transferencia de datos, y también me puede indicar de una manera más fácil qué elemento es el que no está mandando información, o sea que hay una ruptura de comunicación. Analizo mi sistema o veo mi software y detecto que el equipo 3
no hay señal, no hay comunicación. ¿Dónde es el problema? En el equipo 3, ¿no? Y atiendo el problema del equipo 3, ¿no? Y restablezco la comunicación. Esa sería la ventaja de utilizar redes industriales. Esa es una estructura tipo lineal, una topología de redes tipo lineal. Esa sería una tipo anillo. ¿Sí? ¿Estamos? Y la última, tipo estrella. ¿Sí? ¿Alguna vez lo tuvieron que haber visto en qué? ¿En programación? Bueno, introducción a las computadoras. ¿Alguna vez? Bueno, ok. No se frustren tanto. Entonces, aquí lo que me interesa es que los sensores los puedo conectar directamente al PLC y son de tipo A, B, C o D, pero los sensores tipo E necesito conectarlos a través de una red, ¿de acuerdo? Y puede ser a nivel actuador, a nivel de controladores o un nivel más superior, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces regreso a lo que estábamos viendo. Y hay diferentes también, el RJ45 que puede ser Ethernet, el cablecito azul con 6 hilos. Ventajas de los sensores de proximidad: detecta una detección precisa, detecta posiciones, detección sin contacto de objetos del proceso, características de comunicación rápidas. Ventajas: resistencia al desgaste, número ilimitado de ciclos de conmutación, versiones disponibles para ambientes peligrosos, que son más costosos. Esta es la construcción de un sensor electromecánico o un rodillo, en pocas palabras. Tenemos un contacto cerrado y un contacto abierto. Aquí se ven los contactores. ¿Sí? Entonces, tengo un resorte con esta leva. Un resorte. Como el resorte hace que lo mantenga extendido, o sea, hacia arriba, tengo siempre un contacto normalmente cerrado, que es por estos puntos, ¿sí o no? Cuando yo hago que el rodillo, perdón, el pistón accione fuerza sobre este rodillo, se vence la resistencia del resorte, el contacto cerrado se abre y el contacto abierto se cierra, ¿no? Este es un caso. ¿Estamos? Ese sería un input switch. ¿Cómo se estarían conectando con un circuito de protección con un diodo? ¿Sí? De 24 y 0 volts. Aquí vienen siendo los contactos abiertos y cerrados. Esto es lo que me interesa. Los códigos de colores. Café, por norma el café o rojo o marrón, ya dependiendo del fabricante. Café, rojo o marrón. Es alimentación de signo positivo, dependiendo de las características del sensor. Puede ser de 5 volts, de 24 volts, de 32 volts, etc., ¿no? Pero sería el positivo. En este caso que estamos manejando de 24 volts, sería el 24 iría ahí, en el café, marrón o rojo. En el azul estaría el 0 volts. ¿Sí? El negro, el cable negro, tiene un contacto normalmente abierto, y el cable blanco sería un contacto normalmente cerrado. Eso sí está por norma. ¿De acuerdo? Rojo, café o marrón, 24 volts. Azul, 0 volts. Negro, contacto abierto. Y blanco, contacto cerrado. A los sensores NPN y PNP, como mencionamos ayer, ¿sí o no? Un sensor magnético, vean, este es un red switch, nada más, es un circuito. Vean, aquí está la, es un circuito o es un contacto más bien. Es un contacto abierto, pasa por un campo magnético, se cierra, pasa continuado, hay continuidad. ¿Sí? Aquí está. Cuando este pasa aquí, vean que se cierra y simplemente me deja pasar los 24 volts y me manda la señal. Sería como un rodillo, ¿de acuerdo? Pero no tiene que tener contacto físico.
¿Estamos? Sensores magnéticos, aquí tengo un ejemplo, son los que están montados sobre el riel del pistón. ¿Sí? ¿Lo vieron? Ese sería el símbolo normalizado. Es un cuadrado con un rombo, con dos líneas. Eso me indica que es un sensor. ¿Sí? En la parte de arriba tiene una línea, en la parte de abajo tiene otra línea y puede tener una o dos líneas o más en el lado derecho. ¿Sí? Este símbolo que está aquí abajo es lo que me diferencia el tipo de sensor. Esto sería un magneto, esta sería la forma de una U, esta sería el magnético, y aquí me indica que es el pulso normalmente abierto, o el cable donde estaría la señal normalmente abierta, o la señal normalmente cerrada. ¿Sí? ¿Vamos? Rollo. Este es el símbolo del inductivo. Vean que es una bobina. ¿Sí? Un símbolo diferente. Vean la diferencia entre el anterior. ¿Qué es lo que cambia? Esto es igual, esto puede ser igual, pero lo que me cambia es este símbolo. ¿Sí? Entonces, este sería un inductivo. Aquí tengo cómo funcionaría el sensor. Tiene un campo magnético de alta frecuencia, viene un objeto, interfiere sobre ese campo magnético y manda la señal. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de los enlazados y no enlazados? No puedo poner dos sensores juntitos. ¿Por qué? Porque pueden crearse interferencia. Al menos necesito dejar la distancia del diámetro de ellos. ¿Sí? Y luego, si los voy a meter al ras de la mesa o al ras de una placa, necesito dejarle al menos una distancia a la izquierda, una distancia a la derecha del diámetro del barril del sensor. ¿Sí? Este sería un sensor capacitivo. Vean la diferencia del símbolo, por favor, hay que aprendérselo. ¿Cuál es un magnético, cuál es un inductivo y cuál es un capacitivo? ¿Sí? Lo que cambia, ¿qué cambia? Este pequeño símbolo. El sensor capacitivo, bueno, el anterior inductivo crea un campo magnético, ¿de acuerdo? Y este está midiendo un campo disperso, tiene una constante del medio ambiente, está programado para que esté detectando, como quien dice, el aire, tiene una resistencia dieléctrica o un coeficiente dieléctrico. Cualquier objeto que pasa por el campo afecta a ese medio dieléctrico, ¿de acuerdo? Entonces por eso detecta cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa que yo acerque aquí está cambiando el valor dieléctrico del sensor, o de esto. ¿Sí? El sensor óptico reflectivo, tenemos un emisor, un receptor, y claro que el símbolo del sensor óptico sería este, un emisor y un receptor. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, aquí este en teoría viene mal. ¿Por qué? Viene, refleja el haz de luz y lo recibe, ¿de acuerdo? Hay una conmutación, me dice estoy mal. En este caso, el rango o la distancia de sensado de aquí a la pieza, que sería esta, está fuera del rango de sensado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puede reflejarse aquí, ese haz de luz, pero con menor intensidad de regresado, ¿están de acuerdo? Por eso me dice que es bueno. Ese sería un contacto normalmente abierto. Este sensor estaría trabajando con un contacto totalmente abierto. Cuando el sensor no recibe la información me dice que es una pieza buena. Cuando recibe la señal de regreso me dice que es una pieza mala, ¿no?
Aquí tengo algunos ejemplos. Este sería el reflector, ¿sí? El emisor, el receptor y un objeto reflejante. Si interfiero con esa señal de emisor y receptor, pues significa que detecté una pieza o que pasó una pieza, ¿de acuerdo? Esta sería una barrera de luz. Emisor y receptor por separado. Esta es una máquina acumuladora, viene en un material, puede ser una lámina canalada, una lámina, ¿sí? O una tela, tipo un telar, que está girando un servomotor y este está tratando de seguirlo para tratarlo de mantener perpendicular, ¿no? Bueno, más bien, con la misma velocidad, o sea que no haya una caída. Sin embargo, vamos a suponer que la máquina que está de este lado se paró, tuvo un error, y claro que como es un sistema de flujo continuo, pues no puedo parar mi línea de producción, ¿están de acuerdo? ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer un buffer, ¿sí? Pues paro este servo, deja de funcionar, y este está funcionando. ¿Qué va a hacer? Está acumulando el material. ¿Cómo sé qué tanto material acumulé? Yo pongo dos sensores, ¿de acuerdo? Emisor y receptor, y yo puedo decir, hasta estás aquí, ¿detectaste que tengo una pieza aquí? Sí. Ok. Puedo hacer, si llegases a este nivel, vuelve a accionar el motor o el servomotor para que esto se recoja y continúe, ¿sí? O si yo quiero controlar que el buffer que tengo aquí de material esté entre este nivel y este nivel, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sería mi programación? Paro el motor. Si este lo detecta, estoy bien, ¿no? Pero si este lo detecta, está mal, ¿sí? Entonces, este sigue acumulando, sigue bajando, y cuando llega a detectar este motor vuelve a arrancar y empieza a jalar el material otra vez. ¿Va a funcionar hasta cuándo? ¿O va a funcionar mientras detecte esta señal? Si esta señal o este material sube arriba de este nivel, ¿qué significa? Que se para y este sigue trabajando, ¿no? ¿Estamos? Con dos sensores puedo controlar el nivel del material, ¿sí o no? Ahora sí me entienden, ¿verdad? Por ver ese personaje. Bueno, a ver, se acabó prácticamente ahí este material. Vámonos a material de la clase, o sea, el diagrama, entonces el material de automación industrial 2007. Vámonos hasta la filmina número, para que les quede tantito más claro de todo lo que hemos visto. Tipos de automatización, que es automatización, ventajas, desventajas, que es la neumática, la simbología de los símbolos neumáticos, perdón, de los elementos neumáticos, accionamientos directos e indirectos, método secuencial, método de cascada, método paso a paso, que ahí vienen con 3, 4, 5 grupos, cómo conectarlos, algún ejemplo de ellos, ¿sí? El de cascada, la metodología paso a paso, ¿sí? Ahí está. Y luego, de todo lo que hemos hecho, ciclo manual, sí, lo hicimos una vez, o ciclo único, ciclo continuo, paro de emergencia, reserva. Estas son funciones que no vimos, pero igual las vamos a ver con la parte electroneumática. En teoría deben de ver una película, que eso lo espero verlo el viernes, hasta mañana, y los veo allá. Habíamos mencionado que en la automatización existen dos tipos de sistemas de control: sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos elementos de entrada. Los elementos de entrada van a ser los sensores, botonazo de inicio, ¿sí? Un touch screen, un mouse, un teclado, es un dispositivo de entrada, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y entre los dispositivos de entrada, de acuerdo al FreeSync, tenemos botones pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, botón enclavado normalmente abierto, esta es la simbología, normalmente cerrado, botón enclavado,
un interruptor, un limit switch, abierto y cerrado correspondiente, un conmutador, un franqueador o un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, franqueador, obturador. ¿Sí? Tengo los diferentes tipos de sensores más comunes que se ven de proximidad. El neumático, vean la diferencia del símbolo, aquí se ven los símbolos. El óptico, emisor receptor, capacitivo, contacto abierto, inductivo, una bobina, el magnético y un interruptor de presión diferencial. ¿Sí o no? Esos serían los dispositivos de entrada. ¿Qué entrada voy a tener mi sistema de variables? De variables digitales o análogas, de presión, temperatura, fuerza, longitud, ángulo de giro, nivel, dependiendo de cada una de estas, de acuerdo a la tabla que vimos en el libro. En la clase pasada ustedes podrán seleccionar el tipo de sensor adecuado. Y también dependiendo del rango de sensado, también determinan qué sensor es el adecuado. ¿Sí? Que es un sensor casi lo mismo de la otra presentación, tipo A, B, C, D, E. ¿Sí? Ventajas, desventajas, es la misma presentación, ¿de acuerdo? Que vimos allá, es lo mismo, pero aquí todavía le agrego los elementos de salida. Los elementos de salida pueden ser un indicador acústico, una bocina, una chicharra, un indicador luminoso, un foco, una lámpara, un LED, un selenoide, que sería la electroválvula, una bobina, puede ser un motor, ¿de acuerdo? Elementos de control, relevadores con las instalaciones que son temporizadores memorizados y un temporizador de pulso. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Para que este funcione el temporizador y empiece a contar de 5 a 0, que será mi sistema de contacto, mi tiempo de retardo. Acuérdense que en la neumática tenemos que darle vueltecita. ¿Sí? Bueno, todavía me falta la práctica, ¿no? Creo que la práctica, la próxima semana hacemos la práctica de parte de neumática, conecten 2 de cada uno. Uno de dos secuenciales, 2 de cascadas, 2 paso a paso. Uno de siguiente clase la siguiente semana. Haremos completos de práctica. ¿Sí? Bueno, se supone que tenemos que darle doble clic y ajustar un porcentaje de abierto y de cerrado, que era el 7, 30 o 5%, ¿no? Ese tiempo es el que tardaba en llenar el depósito. Cuando llenaba el depósito, rompía la resistencia del resorte y conmutaba el temporizador, ¿no? Y me mandaba la señal o la cortaba. ¿Sí? Ahora aquí los temporizadores van a ser eléctricos, por lo tanto necesito una señal que lo active. El temporizador de pulso manda una señal y yo necesito mantener presionada esa señal o esa señal presente. ¿De acuerdo? Botonazo de inicio, presiono el botonazo de inicio y el botonazo de inicio cierra un circuito y me manda corriente, me manda 24 volts. Va a llegar a este punto y el otro punto va a 0 volts. Es más, mejor no se los platico, mejor se los hago, ¿no? ¿Alguien me regresa el FruitSync, por favor? Para instalarlo. A lo que voy, mientras instalo, el temporizador de pulso necesito mantener la señal para que empiece a contar. Si yo suelto esa señal, se para el temporizador, no llegó a su final. O sea, si lo paré en el segundo 3, se pierde esa cuenta y no hace nada. El temporizador memorizado simplemente es con un botonazo, suelto el botón y el temporizador sigue funcionando. Esa es la diferencia entre estos dos. Estas serían las memorias. ¿Se acuerdan que la neumática utilizaba memorias? Eran válvulas 5.2 o válvulas 3.2 o 5.2 a 3.2 con una AND para los diferentes métodos. Aquí vendrían siendo mis memorias un conmutador, un contacto abierto y un contacto cerrado en un solo elemento. El relevador, el contacto abierto, y ahora los relevadores, le vamos a ver estos contactos, le vamos a dar la nomenclatura K1. El contador, ¿se acuerdan que el contador tenía la que recibía la señal de contagio, que era el 12, el 10 que era el reset, el 2 que era la señal que una vez que llevaba la cuenta o revisaba la cuenta mandaba la señal para que cortara la válvula, y la presión, ¿sí? ¿O no? Es lo que tenía un sensor neumático.
la señal que es el 12, el reset que es el 10, que iba conectado al botón, la salida que es el número 2, que iba a la válvula de control del ciclo y la entrada de presión, ¿sí o no? Aquí el contador va a tener dos bobinas, una bobina que sería la de contaje, en el A1 o A2. Cada vez que llega un pulso por A1, este cuenta, y cuando el botón mandara la señal, va a mandar la señal a la bobina R1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mande la señal por A1 y A2, o A1 más bien, y esto se cierra circuito a 0 volts, empieza a contar 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegue a 0, va a beneficiar un contacto de estos que esté relacionado. Esta es una bobina, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Una función de contaje. Esta es una bobina, una función de temporización. Cada bobina tiene un contacto abierto o tiene un contacto cerrado asignado o puede tener varios. Eso sería la función de un relevador. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este llegó a 0, hay dos opciones: energizo la bobina y el contacto abierto asignado a T1 se cierra, o el contacto cerrado de T1 se abre. ¿Sí? En el caso del contador, empieza a contar cuando llegue la cuenta a 0 o que llegue la cuenta a 5, si es ascendente o descendente, me va a mandar una señal. Esa señal va a hacer que el contacto cerrado de C0 se abra o el contacto abierto de C0 se cierre. ¿Sí? Ese sería un relevador, pues una bobina nada más. Esos serían los elementos de control. No se asusten, ahorita lo hacemos. Aquí tengo un ejemplo. Esas vendrían siendo las funciones lógicas: una función de negación, una función AND, una función OR y una función SOR, una O negada. ¿Qué es una función de negación? El botonazo de inicio, tengo mi fuente de 24 volts, ¿ya lo ven? Háganlo por favor en el FreeSync, copien esto en FreeSync. ¿Sí? Arrastren. ¿Quién me pasa el FreeSync? ¿Quién se la hago usted? Ok. Nosotros tenemos funciones lógicas y las funciones lógicas más fáciles o las más sencillas es una función AND y una función OR. Pero tengo dos señales y necesito a fuerza tener las dos señales para que tenga una salida 1. ¿Sí o no? Ok. Por ejemplo, una función lógica AND, que ya la habíamos visto con dos señales, y su salida sería 1, 1, 1. ¿Sí o no? Digo que ya hemos visto 0, 1, por lo tanto es 0, 1, 0, LO. ¿Se acuerdan de eso? Creo que lo toqué. No, eso no lo dijo. ¿No? Desde el inicio, ¿no? Cuando empezamos a ver la tabla de verdad. No, nomás la tabla puso, pero no. Bueno, a esta parte, esta es una función AND, una función lógica. Por lo tanto, de este lado sería una respuesta lógica de la operación. ¿Sí? Ese es el resultado de esta lógica. ¿De acuerdo? Ese sería el RLO. Lo que nosotros vamos a evaluar sería el RLO, que viene el resultado de una función lógica. Por ejemplo, voy a poner una AND, pero con 5 entradas. S1, S2, S3, S4, S5. ¿Sí? Y su respuesta lógica de la operación que es RLO. ¿Cómo vamos a llenar? ¿Cómo podemos llenar estas tablas, estas combinaciones? 0, 0, 0, 0, 0. Está arriba. Empezamos aquí. ¿Cuántos son? 4. Serían 16 combinaciones, ¿no? Sí.
Serían 8 ceros hacia abajo y 8 unos. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí, aquí lo único que 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 4 ceros y 4 unos. Luego 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Aquí ya me quedé corto. Serían ¿Sabe qué profesor que está mal? 32. Sí. Porque le va a faltar, va a terminar en ceros. No van a acabar de 32, así que 1, 2, 3, 4. Aquí sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y aquí sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y si fueran las 5, tendría que ser 32 combinaciones. ¿Sí? En teoría, con esta forma, pues ninguna opción se repite. ¿Están de acuerdo? Bueno, la respuesta lógica de estas 4 señales aquí en esta sería 0, todas 0 sin mirar. ¿Por qué? Porque todas necesitan ser unos para que la respuesta lógica sea igual a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo una función not, una función de negación, me estoy refiriendo a cómo se estaría afectando el RLO. ¿De acuerdo? Si este es 1, la entrada, su salida tendría que ser 0. Si su entrada es 0, su salida tendría que ser 1, en una función de negación. ¿Sí o no? Si está prendido esto, si este me manda señal, ese está apagado. Si este está apagado, este está prendido. ¿Sí? Sea la nota. O voy a utilizar la misma, ya me dio. No sé qué volver a hacer. Si fuera una función OR, ¿cuál vendría siendo 0 nada más? No. La primera, ¿no? Sí. ¿Y todas las demás? 1, ¿no? Sí. Porque a esta, la primera que le llegue es la que funciona. ¿Sí? La O negada sería aquella cuando están presentes todos los unos, es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, esas serían las 4 funciones lógicas. Entonces, vamos a hacer este circuito. Acuérdense que en la electroneumática o en los diagramas de control eléctrico tenemos 3 elementos siempre: elementos de entrada, elementos de control y elementos de salida. Entonces, vamos a tener nuestra alimentación de 24 volts, ¿sí? Y de 0 volts. ¿De acuerdo? 0 y 24 y 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego necesito mi elemento de entrada. Un elemento de entrada dijimos que puede ser un botón. Vamos a buscar un botón normalmente abierto. Push button. Push the red button. Un botón pulsador normalmente abierto. A este botón pulsador, ¿se ve mejor?
Lo voy a alimentar por un extremo a 24 volts. Cuando yo le pongo la simulación, pues yo esperaría que cuando cierre este circuito haya continuidad y por lo tanto pase corriente a este punto. ¿Cierto o falso? ¿Qué quiero que haga ese motor? Ese botón. Quiero que me prenda un foco, para lo cual necesito poner los elementos de control. Este es mi elemento de entrada, necesito un elemento de control. Y el elemento de control más usado es un relevador, un relay. Lo selecciono y lo arrastro. Y este relay tiene un contacto a la parte superior, que es el número 2, y por la parte inferior tiene otro. A veces lo van a ver ustedes como bobinas, que serían A1 y A2, con mayúsculas, A1 y A2. Ustedes lo van a ver físicamente, ese símbolo de esa letra en el relevador o en la bobina. El A1 se conecta a 24 volts y el A2 siempre, porque digo siempre, se conecta a 0 volts. ¿Sí? ¿Qué quiero que haga ese relevador? Quiero que me prenda un foco, por lo tanto necesito un elemento de salida, que sería un indicador luminoso, que es este. Acuérdense que dije, a este relevador le vamos a poner el nombre de CAS. Relevador en alemán debe decirse algo parecido con K, no me acuerdo. Ya ven, ya acá lo cambié al inglés. Cuando viene el nombre en alemán empieza con K. Sería K1. ¿De acuerdo? Y este relevador tiene asignados o puede utilizar contactos abiertos y cerrados que van a pertenecer a él. Voy a hacer un contacto abierto, lo voy a conectar, acuérdense, estos siempre se conectan a los alimentos de 24 volts, a menos que mi diagrama diga otra cosa, mi diagrama de conexión, y su extremo lo voy a mandar a un extremo del foco, ¿sí? Y el otro extremo del foco lo voy a mandar a 0 volts, necesito el común, ¿sí? ¿Estamos? Y voy a tener que hacer referencia de acuerdo a los sensores. Cuando ponemos arriba los sensores, los declaramos y abajo tenemos que decirle este rodillo es ese A1, ¿no? Que aquí tenemos que hacer lo mismo. Este contacto pertenece a esta bobina K1, por lo tanto doble clic y le vamos a decir que sería K1. ¿De acuerdo? Cuando yo le pongo la simulación, se cierra el contacto, energizo mi bobina porque cierro mi circuito, el contacto abierto de K1 se cierra porque la bobina está energizada y inmediatamente me manda la señal de 24 volts, con mi 0 volts me prende el foco. ¿Sí o no? ¿Sí? Entrada, elementos de control y elementos de salida. ¿Sí? Si yo quiero hacer una función de negación, pues voy a poner un contacto normalmente cerrado. Por ejemplo, de una función de negación, un contacto normalmente cerrado, que sería este. Lo conecto. ¿Sí? Voy a poner otro foco, otra salida. Y este es un contacto normalmente cerrado asignado de ¿quién? De K1. Entonces este es un contacto relacionado con K1. Y quiero que vean o que también interpreten lo que me dice aquí. Esta bobina tipo relevador, en la parte de abajo me dice que tiene asignado un contacto normalmente cerrado
y un contacto normalmente abierto. El contacto cerrado lo tienen en el renglón 3 o en la columna 3, que arriba me está poniendo el número cada vez que yo agregue 1, ¿sí? Y un contacto abierto en el renglón 2. Si tuviera 20 líneas de conexión y tengo un contacto en la 25, aquí me aparecería el número 25. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, uno verde, uno rojo, doble clic en el foco y simplemente busco el color deseado. Si le pongo simulación, el contacto cerrado de K1 siempre está pasando corriente porque la bobina no es energizada. Cuando presiono el botonazo de inicio, se abre el contacto de K1, por lo tanto apago el foco y el contacto abierto de K1 se cierra y energizo el foco. Esto sería una función de negación con respecto a las salidas de esta y de esta. ¿Sí? La respuesta lógica de esta operación de negación es: si está apagado, lo prendo. ¿Sí? Si está prendido, lo apago. Esa sería una nota. Simple y llanamente. ¿Sí o no? Voy a hacer casi lo mismo. Pero lo voy a poner a separado. Y vamos a hacer vamos a agarrarlo de la misma fuente de alimentación. Aquí voy a romper esta unión y voy a poner otro botón pulsador. Dos botones pulsadores. ¿Se acuerdan que dijimos que la neumática podíamos tener una función AND y esperaba las dos señales, ¿no? Y cuando no tenía la válvula de simultaneidad, la válvula AND, podría conectarlo de manera vertical. Presiono el botón, la salida de esa válvula mandaría la presión a la siguiente. Si yo no tengo presionado dos botones, pues no va a haber una salida final. Prácticamente lo mismo, lo estoy conectando en serie. Eso sería una función lógica AND. Conectar dos elementos o dos dispositivos en forma de serie sería una función lógica AND. No puede ser K1 porque K1 ya lo tengo, duplicaría marcas, esto sería K2. En las bobinas, esto sí puede ser de K1, puedo tener N contactos abiertos o N contactos cerrados relacionados con un relevador, pero no puedo duplicar el nombre de los relevadores. ¿Sí? Entonces este sería K2. En simulación, botonazo de inicio, el primer botón, botón 1, no pasa nada. La tecla control para mantenerlo presionado, ¿sí? Como si estuviera seleccionando múltiples celdas en Excel. Y presiono el botón 2 solamente cuando se cumplen las dos condiciones, las dos señales. Es una función AND, botón 1 y botón 2. ¿Sí? O en este caso, en la ecuación de boleto podría ser botonazo inicio y sensor SA0, empieza una secuencia. ¿Sí? Entonces se energiza K2, el contacto abierto de K2 se cierra y energiza mi salida. Función lógica AND. Voy a copiar lo mismo, lo voy a editar. Lo pongo acá. Y voy a romper esta liga y esta liga. Voy a llevar el botonazo inicio a otro extremo, a otro lado. Conecto el botonazo inicio al elevador y ahora ya no sería K2, sería K3. ¿Por qué estoy cambiando los números? Porque todos pertenecen al mismo diagrama y del mismo diagrama no se pueden repetir las bobinas con el mismo nombre. ¿Estamos? Entonces, contacto, un botonazo inicio, el contacto de K3 y mi foco. ¿Cuál foco? Ok, aquí se supone que yo presiono el botonazo de inicio y se energiza K3
se cierra contacto de K3. Una función OR sería botón 1 hace algo o el botón 2 hace lo mismo. ¿Sí o no? Entonces aquí lo voy a conectar en paralelo y lo voy a mandar a que se junte con el mismo elevador. ¿Sí? Yo le pongo simulación. Por aquí pasó un caballo y por aquí pasó otro caballo. ¿Sí? Cualquiera de las dos señales, por aquí o por acá, energiza la bobina. Esta sería una función lógica OR. Me voy a llevar esto mismo. Voy a romper esto. Esto también lo voy a romper. Y voy a hacer una O negada. Esto lo voy a conectar a 24. Esto lo voy a conectar a 0 volts. Voy a copiar lo mismo, así de sencillo. Y le vamos a cambiar, este sería K4. Eso sería K5. Y voy a poner un contacto abierto y un contacto cerrado, que me van a prender un poco. ¿Qué vas a hacer? Aguántame tantito, un minuto. Vamos a ver este diagrama. Y 20 más que me falta. Y este sería contacto cerrado de K5. Voy a copiar estos dos y los voy a poner en paralelo. Abrir un poco y los voy a cambiar. Para aquí sería K5 y este sería K4. Simplemente los invertimos.